Segunda de Timoteo 3:10. Y quiero que meditemos en el poder de la palabra de Dios en la salvación de los jóvenes. Y dice aquí, pero tú, dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad o constancia significa esa palabra, se puede traducir también. Mi constancia, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir, todos hermanos, todos, si usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, Timoteo, y nosotros, iglesia, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, qué privilegio, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puede sentarse. Y no vaya a cerrar su Biblia, y los otros versículos que quiero usar van a estar en la pantalla. Hermanos, yo quisiera introducirme hoy con lo que terminé anoche, para los que estuvieron acá. Una ilustración que escuchaba esta semana. Yo en mi corazón ya tenía este mensaje, hermanos, desde el día lunes. Entonces, en mi iPhone, ¿verdad? Me gusta cuando a veces medito en algo y no tengo un cuaderno ahí, escribir, ¿verdad? En las notas que se pueden tomar en el iPhone, ¿verdad? Y me recuerdo, hermanos, que estaba cepillándome los dientes hace como 3 días, hermanos, y me salió un video en YouTube, un videoclip de una predicación del hermano Sugel sobre leer la Biblia, video de 7 minutos, y lo puse, y en ese video, hermanos, él dice esta ilustración que yo quiero compartir con ustedes. Él dice, imagínenselo, hermanos, ¿qué tal Dios se nos aparece a nosotros? ¿Qué tal usted va hoy a su casa y en la noche Dios se le aparece como se le apareció a Salomón? Dice él. Y digamos que Dios se le aparece y le dice, Steve, le dice, hermana Elizabeth, le dice, Elías, todos ustedes les dice, pídeme lo que quieres, cualquier bien material que yo te dé, sin límites. ¿Me quieres pedir millones de dólares? Lo puedes hacer. ¿Me quieres pedir una gran mansión? Lo puedes hacer. Cualquier cosa material que tú quieras, pídamela. Imaginemos por un segundo que Dios nos hace esa petición, dice el hermano. Pero con una condición, dice Dios. Yo te daré lo que tú quieras, solo una petición, cualquier bien material, pero yo quito la Biblia de tu vida. Yo hago desaparecer todas las Biblias que tengas en tu casa. Yo haré desaparecer la iglesia para que no haya nadie que te la enseñe y te la predique y que la puedas escuchar. Y yo también, dijo el hermano Sugel, como que Dios nos lo dijera, voy a quitar de tu mente y de tu corazón todo lo que has aprendido de la palabra. ¿Qué escoges? Y él dijo, yo sé que todos los que son creyentes escogen la palabra de Dios por encima de cualquier cosa material. Y cuando él, hermanos, lo estaba diciendo, yo me puse a pensar por un segundo, que fuera si Dios borrara de mi mente, como hay personas que en accidentes pierden su memoria, ¿verdad, hermanos? O con Alzheimer, ¿qué fuera si Dios borrara, aunque Alzheimer ya es cuando están mayores, qué fuera si Dios borrara de mi mente todo lo que he aprendido de la Biblia? Y que Él quitara la Biblia de mi vida. Y que Él quitara la iglesia para no hablar con nadie de ella. ¿Cómo sería mi vida? Cuando meditaba en esto, hermanos, yo me ponía a pensar también en la predicación que iba a dar hoy. Y yo decía, qué mejor herencia poder dejar a los niños que la palabra de Dios. Qué mejor herencia poder dejar a ellos que hablarles de la Biblia. El hermano Chuck Swindoll, ya mayor, cuenta, yo recuerdo todavía escuchar a mi papá sentado en el piano cantando alabanzas a Dios. Oh, cuánto lo extraño, dijo él en un libro que él escribió. De la vida de José, cuando Jacob perdió a su hijo, ¿verdad? Aunque no estaba muerto, pero él pensaba que estaba muerto.
Y él habla ahí, cuánto extraño a mi padre, cuánto extrañó José a su padre, dice él en ese libro. Pero hermanos, sin lugar a dudas, los papás, las mamás crean un gran impacto. Y en este joven Timoteo no fue su papá, porque su papá no era creyente, como vamos a leer, pero fue su mamá y su abuela. Estas dos mujeres, desde que él nació, propusieron su corazón que este niño que ha nacido le vamos a enseñar la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, como dice el apóstol Pedro. Cuando se escribió la primera traducción de Reina Valera en 1500, que se le llamó la Biblia del oso, hermanos, que salía un oso con miel, ¿verdad? Y un enjambre de abejas, ¿verdad? Con miel, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel. Así que hicieron ese dibujito del oso con miel en la portada de esa Biblia. Fue la primera traducción en español, se le llamó la Biblia del oso. La primera traducción, Reina Valera, de ahí vienen las traducciones Reina Valera. Y hermanos, escribieron en la primera página que la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Aunque el hombre se ha opuesto, aunque la Iglesia Católica no quería que nadie la leyera, aunque se han levantado miles de personas para destruirlas, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice Jesús. De igual manera es en los corazones de los jóvenes. Quisiera comenzar leyendo en la pantalla Hechos 16, 1 al 2. Si usted busca a Timoteo en una concordancia, las concordancias, usted busca un nombre y aparece todas las veces que en la Biblia se habla de esta palabra o de esta persona. Esta es la primera vez que aparece Timoteo en la Biblia. Y dice que Pablo fue primero. Aquí Pablo estaba comenzando su segundo viaje misionero, que está en el libro de los Hechos. Él va a Derbe y Listra, que eran ciudades, donde había un discípulo, joven era este hombre, llamado Timoteo. Años después, cuando Pablo escribe la epístola de 1 Timoteo, él todavía estaba joven. Se cree que en esos tiempos él estaba en sus 30, entonces hasta 35 eran considerados jóvenes en aquel tiempo, ¿verdad? Todavía estoy joven entonces, hermanos. Pero acá, hermanos, él estaba bien joven. Dice que su madre de este muchacho era una creyente judía, pero su padre era griego. El siguiente. Los creyentes en Listra y en Iconio tenían un buen concepto de él. Otras traducciones dicen, elogiaban a él. Y otras dicen que daban un buen testimonio. O sea, estos hermanos hablaban bien de este joven. Y dice la Biblia después en el siguiente versículo de que Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que tú vayas conmigo. Es más, dice la Biblia que el presbiterio de ahí, ese grupo de pastores de ahí, ya le habían dado profecía y habían puesto sus manos sobre él, de que había un don de Dios en la vida de él. Y cuando Pablo lo ve, le dice Pablo, yo quiero que tú vayas conmigo. ¿Por qué? Porque como nos dice aquí la palabra, él desde la niñez había sido instruido en las Escrituras. Y cuando hablamos de ser instruidos, ¿verdad? Es de sentarnos a hablar con ellos. Porque eso fue lo que Dios mandó en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 es considerado lo que le llaman el Shema para los judíos, algo que repiten todo el tiempo. Oye Israel, dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. Y estos mandamientos que te doy hoy, los repetirás a tus hijos. Al despertarte, al ir a dormir, cuando vayan por el camino. O sea, lo que Dios le dice ahí es que la palabra de Dios tenía que ser una plática constante que los papás tenían que tener con sus hijos. Hermanos, como hermano Spurgeon dice muy bien, la escuela dominical o la iglesia tiene que ser un apoyo para ti, no los que hagan tu trabajo. Y hermanos, aquí fue la mamá. Cuando él le dice, en el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. No está hablando Pablo de él, porque dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Antes de hablar Pablo de él, habla de quién aprendió primero Timoteo las Escrituras. La mamá y la abuela, como dice Pablo en este libro, en otra parte del libro. Ellas fueron las que lo instruyeron a él. Y qué interesante, hermanos, que esta ciudad donde vivía Timoteo, Listra, fue en una ciudad donde Pablo llegó y predicó el evangelio, hermanos, junto con
Bernabé, y dice la escritura de que los gente que los escuchaban y como miraban que hacían milagros, les llamaron nombres de dioses griegos. Y los comenzaron a adorar como dioses. Y Pablo les dice, no somos dioses porque oraron y alguien se sanó. No hay dioses, hay un solo Dios. Y cuando les comenzaron a hablar del evangelio, dice la Biblia que la gente se enojó tanto que agarraron piedras y comenzaron a apedrear a Pablo. Y lo apedrearon de tal manera que lo dejaron todo sangrado, pensando que estaba muerto. Y hermanos, dice la Biblia que tiran a Pablo pensando que estaba muerto. Y los discípulos se acercan, ven que está con vida y se lo llevan. Entonces en esa ciudad, hermanos, donde Pablo llega a predicar, donde el diablo se levanta contra él, donde la gente se levanta contra él, donde le dan esa gran golpiza, donde lo dan esa pedreada, donde él queda casi muerto, su esfuerzo no fue en vano, porque hubo gente que se convirtió y uno de ellos era este joven que iba a saber él que de esa pedreada tanto bueno iba a salir, ¿verdad? Joven de que el Pablo dice, él es mi verdadero hijo en la fe. Él es un hijo para mí, como vamos a leer. Un joven que él amó tanto. Esta carta que estamos leyendo hoy, segunda de Timoteo, fue la última que Pablo escribió. Y no le escribió Pablo a una iglesia, no le escribió a otro hermano, sino a Timoteo. Porque él lo apreciaba, como vamos a leer en otros versículos. Porque él lo amaba tanto y él dice, todos los días yo me acuerdo de ti en mis oraciones. Todos los días hago mención de ti en mis oraciones. Hermanos, yo espero que ustedes tengamos y yo tengamos personas que todos los días las mencionamos en nuestra oración. Toda la iglesia debemos de orar por los unos constantemente. Que el nombre de nuestro hermano, de nuestra hermana, constantemente esté en nuestros labios, en la oración. Como Pablo oraba por él todo el tiempo, hermanos. Pablo estuvo dispuesto a sufrir hasta eso. Y ahí Dios le dio la recompensa de su esfuerzo. Este joven Timoteo, un hijo para él. La escritura no nos dice que Pablo estaba casado. Es más, él dice que está soltero y no sabemos si tenía hijos. Lo más seguro es que no. Pero este fue como un hijo para él. Hermanos. Ahora, espero de que nosotros también tengamos algunas relaciones con algunas personas por el discipulado que les estamos dando también, ¿verdad? Ahora, hermanos, yo tengo una frase aquí de un misionero que se llama David Brainerd, de que este hombre vino a Estados Unidos cuando venían de Europa aquí, cuando estaban las 13 colonias, ¿verdad? Que comenzó este país. Y los europeos vinieron ¿para qué? Porque querían la tierra, porque venían buscando una oportunidad económica y vinieron a asesinar a los indios nativos de acá. Entonces, hermanos, la mayoría de hombres venían a este país, a Estados Unidos, para asesinar personas, para tomar su tierra, pero David Brainerd vino para lo opuesto. Él vino para evangelizar. Y él iba, hermanos, a los lugares, a las aldeas, donde estaban estas tribus indígenas, y a pesar de que ponía en riesgo su vida, puso en riesgo su vida, porque sabía que los blancos los venían a matar, él se lo ganó. Él se dejó crecer el pelo como uno de ellos. Él comenzó a predicarles el evangelio. Hubo gente que se salvó. Él antes de eso, hermanos, aprendió el dialecto que hablaban. Él se esforzó tremendamente. Un hombre que murió de 33 años, hermanos. No vivió mucho por las enfermedades tan fuertes que daban en aquel tiempo aquí. Pero, hermanos, él vivió para Dios y él dijo esta palabra, hermanos. Él dijo esto: no me importa, dice él, a dónde voy, o cómo viva, oiga, o lo que tenga que soportar para poder salvar almas, dijo él. Y esta frase, hermanos, yo la tengo en mi teléfono y constantemente me acuerdo de ella. Él dijo, no me importa a dónde voy, o cómo viva, o lo que tenga que soportar para poder ganar almas. Pero pienso también en lo que dijo David Wilkerson, en la predicación Un llamado a la angustia. ¿Cuántos? Ni la salvación de sus propios hijos les importa, dice él. Mucho menos que van a hacer cualquier cosa por salvar a alguien más, por predicarle el evangelio a alguien más. Pero Pablo, hermanos, y este hombre David Brainerd y Timoteo fueron hombres que entregaron sus vidas para predicar el evangelio. ¿Y por qué es tan necesario, hermanos, que nosotros oremos por salvación de almas y compartamos el evangelio? Allí en nuestro pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, Pablo le comienza a decir a Timoteo el carácter de los hombres en los últimos días.
Y solo quiero leerles algunos de las descripciones que da. Dice que iban a ser amadores de sí mismos, o sea, egoístas, personas que no iban a pensar en nadie más, personas de que no les iba a importar Hermano, yo me recuerdo de que en el trabajo que yo tenía antes de la pandemia, los 2 hombres que más dinero ganaban, ¿sabe por qué era? Porque eran los ponededos, porque dejaban en mal a la gente. Una vez estaba yo ahí en la oficina, porque a veces me traducía, y un hombre con lágrimas en sus ojos me dijo: por culpa de tal y tal, yo he perdido mi trabajo, yo he invertido en esto para ser su contratista. Entonces muchas veces hay hombres así, exactamente así. No le importa estafar, no le importa hacer trampas. Me recuerdo un hombre que vendía unidades de aire acondicionado como que eran nuevas cuando eran viejas. Entonces ese es el mundo en el que vivimos. Hombres amadores de sí mismos, dice. Déjenme leerle otro que está acá. Dice que iban a ser ávaros, vanagloriosos, crueles, amadores de los deleites. Y termina diciendo que se iban a meter en casas de mujeres con la supuesta excusa que les iban a enseñar de la Biblia para alejarlas, para pecar con ellas. O sea, se iban a meter a destruir hogares. No les iba a importar absolutamente nada. En el versículo 5 le dice Pablo ahí, 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. La palabra griega evita ahí significa apártate con horror de ellos. Hermanos, no tenemos que estarle sobando la espalda a los hombres malvados. Hoy se necesitan hombres como Juan el Bautista, que le decía en la cara a Herodes: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Eso es lo que necesitamos hoy. Hermanos, versículo 10, Pablo le dice aquí a Timoteo: pero tú, o sea, esos pueden hacer eso. Y en los últimos días van a venir un montón de estos, amadores de sí mismos, vanagloriosos. Ellos van a venir, pero tú, pero nosotros, iglesia. Pablo le dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento. Tú has seguido mi conducta. Tú has seguido mi propósito. Ellos tenían este propósito: conocer a Cristo y que los demás conocieran a Cristo también. Tú has tenido mi fe, mi longanimidad o constancia. Tú has tenido mi amor. Tú has tenido mi paciencia. Timoteo también pasó persecuciones. En el libro de Hebreos, ¿cómo termina el libro de Hebreos? Diciendo quien escribió ese libro, que no sabemos quién lo escribió, ¿verdad? ¿Qué humano usó Dios para escribirlo? Pero ahí dice el autor del libro de Hebreos: Timoteo ya pronto va a salir de la cárcel para irlos a visitar. Entonces Timoteo hasta la cárcel fue, ¿verdad? Persecuciones, dice, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, y persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pablo aquí recuerda la apedreada que le dieron. No se le olvidaba, ¿verdad, hermanos? Porque en 2 Corintios 11 vuelve a recordarse: fue apedreado una vez, dice Pablo. Hermanos, Pablo le recuerda a Timoteo, quien había vivido de primera mano, ¿verdad?, las experiencias, tanto cuando primera vez conoció a Pablo, como en todas las otras veces que le habían dado en viajes misioneros con Pablo. Timoteo estuvo ahí cuando hirieron a Pablo, cegándole su espalda, cuando estuvo allá en Filipos, ¿verdad, hermanos?, en Hechos 16. Y sabe, hermanos, Timoteo pudo haber hecho lo que hizo Demas. Se me viene solamente, Demas, perdón. ¿Qué dice Pablo aquí en esta carta, hermanos? Si quieren vamos a verlo rapidito, ya que viene a mi mente ahorita. 2 Timoteo 4:10. 4:9. Procura venir pronto a verme. Pablo lo quería ver, porque él iba a morir. Ya pronto me van a decapitar. Ya pronto yo voy a morir. Quiero verte, hijo, una vez más. 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, Timoteo pudo haber hecho lo de Demas. Basta de este hombre. Basta de que este hombre va a la cárcel. Basta de me voy a ir al mundo mejor. ¿Cuántos hacen eso? Hermanos, ¿cuántos? Por ejemplo, nosotros teníamos un ministerio de evangelismo que salíamos a evangelizar. Hermanos, hay algunos de que estuvieron ahí, que salieron a evangelizar, de que estaban dispuestos a ir a las calles a hablar del Señor.
hoy se han alejado, ¿verdad? Porque comenzaron a amar el mundo. Porque la palabra de Dios no había hecho raíz en su corazón. Porque Jesús dice que en la parábola del sembrador, que hay personas que no echan la palabra raíz, sino que solo son emoción y luego se alejan. Pero aquel que la escucha con un corazón bueno va a dar fruto con perseverancia, dijo Jesús. Y esa fue la diferencia entre Timoteo y Demas. Que la palabra echó raíz en él. Él pudo haber dejado todo, pero él prefirió, igual que Moisés. Moisés dice la Biblia que siendo príncipe de Egipto y teniendo todo el dinero y todos los placeres, si ese hombre podía haber hecho lo que quiso, pero él prefirió, dice la Biblia en Hebreos 11, sufrir con el pueblo de Dios, porque había puesto su mirada en el galardón y no en las cosas temporales del pecado. Timoteo fue igual que espero que aquí hayan jóvenes, igual, de que prefieren seguir a Cristo. Mira el versículo 12. Segunda de Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. Griego todo significa todos. No hay acepción de personas. Si uno de verdad quiere vivir piadosamente, si alguien quiere seguir a Cristo, Jesús dijo, sabed que si el mundo me aborreció, los aborrecerá a ustedes. Me aborreció a mí primero. O sea, si un joven comienza a ser de verdad cristiano, va a incomodar. Porque cuando hablen de cosas que son incorrectas, usted los va a incomodar. Porque el espíritu que va a estar con usted va a incomodar el de las tinieblas que tiene aquel. Porque su misma presencia, su mismo rostro, quizás usted no va a hacer nada, pero le van a agarrar un enojo contra usted. Porque el Espíritu de Dios va a estar en usted. Hermanos, si yo hubiera decidido ser de esos hombres, yo me recuerdo un joven que vino, de que él vio que en su iglesia, ¿verdad?, le gustaba que el predicador gritara y hiciera ciertas cosas, y él cambió su manera de predicar para querer agradar a los demás. Si yo decido, solo hermanos, emocionar a la gente, si yo decido predicar prosperidad, jamás se me va a oponer Satanás. Jamás. Él va a estar de mi lado. Pero si yo decido predicar la palabra de Dios, Él se va a oponer como se ha opuesto, ¿verdad? Y usted también, si usted va a andar ahí agarrado de la mano con Él, jamás se le va a oponer. Pero si usted busca a Él, se va a oponer. Ahora, no solo puede ser gente de afuera, hasta su propia familia se puede oponer. Y usted dice, ¿de dónde se sacó eso? Jesús lo profetizó. Si puede poner nuestra hermana Mateo 10. Aquí, ¿qué dijo Jesús? Jesús manda a estos discípulos, los 12, a predicar. Y les dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Dice el siguiente. Porque vine a poner el hombre contra su padre. O sea, hay personas que han venido a Cristo de que el papá se ha enojado con él. Hay testimonios en el Medio Oriente de personas que porque dejaron su religión, porque tuvieron un encuentro con Jesús, les quitaron su herencia. He puesto poner la hija contra su madre. La nuera contra su suegra. El siguiente. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Hermano, hermana que está aquí, usted quiere seguir a Dios y posiblemente va a ser la persona de la par que va a oponerse. Hay jóvenes que quieren seguir a Dios y son los papás. O los papás y van a ser los hijos. Por eso también la importancia, hermanos, en el caso de Timoteo, ¿verdad? Aunque el papá era un carnudo, como nos dice aquí la escritura, ¿verdad? Fue su mamá, hermanos, y su abuela lo que le enseñaron la palabra de Dios desde que él nació. Y pudo más Dios en su vida que Satanás. Hermanos, sigue diciendo acá, Jesús, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. O sea, si un joven está aquí y su papá y su mamá se oponen porque vengan a la iglesia y ustedes dejan por agradarlos a ellos, no son dignos de Jesús. Si usted ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Me gusta tanto un testimonio de una señora que ya mayor conoció a Jesús. Y le comenzó a hablar a sus hijos ya adultos de Jesús. Y el hijo le dijo, no me vuelvas a hablar de eso. Y si tú no quieres renunciar a tu fe, renuncias a mí como hijo. Y la señora le dijo con dolor en su alma,
Dijo, yo te amo y siempre te quiero ver, pero no voy a renunciar a mi fe por ti. Voy a orar por ti. Sigue diciendo, ¿verdad? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ese es el evangelio. Eso es lo que Jesús nos enseña. Así que, hermanos, con nuestros familiares, y yo he visto esto. Cuando estaba pensando en esto, hermanos, puedo pensar en un familiar que le caigo mal hasta decir no más por mis convicciones cristianas. Bueno, 2 quizá. Pero, hermanos, de ahí el resto de la familia está en un cierto respeto, hermanos. Por ejemplo, cuando fuimos a El Salvador y compartimos con familiares allá, fue Daniel, fue Stephanie conmigo, hasta nos dijeron que les gustaba, hermanos, nuestros comportamientos porque pensaban que íbamos a llegar hablando de lo que tenemos en Estados Unidos, de la grandeza de Estados Unidos, y que íbamos a venir como la gente que va de aquí a allá, ¿verdad? A lucirse, no todos, ¿verdad? Pero muchos, a lucirse. Entonces, hermanos, ciertamente, entre mis familiares no cristianos, por la gracia de Dios, si esta es oposición, ¿verdad? Al evangelio. Pero, hermanos, por ejemplo, cuando yo he hablado con mis abuelos, cuando ellos vinieron acá, mi misión, hermanos, ha sido, cuando ellos vinieron aquí, por ejemplo, prediqué 2 veces, aquí el domingo y en una iglesia que me invitaron. Yo los llevé, hermanos, porque yo quiero que ellos escuchen la palabra. Cuando estábamos en la pandemia, hice un video solo para ellos y se los mandé. De vez en cuando hice aquella prédica del infierno, se la mandé a algunos tíos. En persona he tenido el privilegio especial una vez de hablarles bien claramente. ¿Por qué, hermano? Porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si toda mi familia no es cristiana. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Por tanto, sí es verdad que quizás se puede molestar o se puede enojar, pero mire lo que dice 2 Timoteo 2:8. Ahí cerquita, mire lo que dice ahí. Pablo le dice ahí a Timoteo. Sí, eso puede ser duro, hermanos, para usted. Porque usted está aquí ahorita pensando, sí le digo a mi familiar, sí le digo, se va a enojar conmigo, ¿verdad? Y no le digo, es más, ahí mismo le dice, que no seamos contenciosos, que seamos amables cuando prediquemos la palabra, ¿verdad? En el versículo 24 de 2 Timoteo 2. Pero quiero que veamos el 8, hermanos, ahorita. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. O sea, constantemente tenía que acordarse de Jesús, del linaje de David. Porque Timoteo desde pequeño había escuchado que de David iba a venir un Mesías. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, dice él, mire esto, sufro penalidades. Hasta la prisión he ido, como que si fuera un malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, porque aún ahí él seguía predicando, ¿verdad, hermanos? El 10, por tanto, mire eso, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, Pablo dice aquí, no me importa pasar lo que pase, aún ir preso, aunque alguien se salve. Hermano Spurgeon dice, si viviste para que una alma se salvaste, tu vida no fue en vano. O leo otra vez lo que dijo David Brainerd, no me importa a dónde voy o cómo viva o lo que tenga que soportar para poder ganar alma. Hermanos, Timoteo y Pablo tenían una misión, compartir el evangelio, y nosotros lo tenemos que hacer. Aunque nos cueste, hermanos, que alguien se enoje o alguna persecución o algún desprecio o algún daño físico también. En este país no suele tanto suceder eso, ¿verdad? De que lo golpeen a uno, ¿verdad? Versículo 13, dice ahí, mas los malos hombres, 2 Timoteo 3:13, por favor, si usted va ahí conmigo, en nuestro pasaje principal, mas los malos hombres, por eso es que tenían que predicar, porque los malos hombres van a ir engañando. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, los hombres del mal iban a ir de mal en peor. En el capítulo 4, por favor, en el versículo 2, le dice, predica la palabra. Toda la escritura que acaba de decir, esta que es útil para enseñar a darguir, predica esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, en temporada y fuera de temporada, en momentos que es aceptada, en sociedades que no es aceptada,
Predícala, dice, redarguye, reprende, pero también exhorta, o sea, anima. Hazlo con paciencia y doctrina. La palabra paciencia en el griego invoca sufrimiento también. Implica, sufrimiento. O sea, hazlo con paciencia, hazlo con la doctrina. Versículo 3, ¿por qué tenía que hacer esto? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, van a apartar de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En eso estamos hoy, ¿verdad? Sí. Alguien dijo esto, cada quien tiene el pastor que se merece, dijo. Y hay personas que como lo único que quieren es dinero, tienen un pastor que solo de eso les hable. Si hay alguien que tiene homosexualismo, hay un pastor que solo de eso les hable. Pero ¿de qué sirve eso si no va a haber arrepentimiento, verdad, hermanos? Si lo que nos santifica es la palabra. Si Pablo les dijo, yo les voy a predicar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Lo que me guste y lo que no me guste, aunque al cristiano todo le debe de gustar, ¿verdad? Lo que me incomoda como lo que no me incomoda, la parte que me reprende o la que no me reprende. Toda la palabra debe ser enseñada. 2 Timoteo 3:14, hermanos. Iban a venir estos engañadores, pero tenía que ser la diferencia, Timoteo. Persiste, dice tú, en lo que has aprendido. Él le dijo en el versículo 5 del capítulo 4, soporta las aflicciones. Y aquí le dice, persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido él? Sí había aprendido de Pablo, pero primero ¿de quién? Desde la niñez, de su madre, de su abuela. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, otra vez me equivoqué, sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, hermanos, toda la Biblia, tiene que leérsela a usted. En especial el Nuevo Testamento, léalo con los niños. Comience por ahí. Como nos decía la predicación del viernes, cuando ya sabemos que tienen uso de razón, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, toda, hermanos, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios, y una mejor traducción dice, esté perfecta y enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el fruto de la palabra de Dios va a ser venir a Dios para salvación y buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El fruto de la palabra de Dios, o como Dios dice en Isaías 55:6, que su palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual Él la envió. ¿Qué le dijo Dios en Jeremías 23? Donde la gente ya no predicaba la Biblia, sino que tuve este sueño, y Dios les dijo, ¿verdad? Ahí, de que su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, les dijo Él. Y si ustedes hubieran estado en mi secreto, hubieran dado a conocer al pueblo mis palabras, y ellos se hubieran convertido de sus malos caminos. Es la palabra de Dios, hermanos, la que Jesús oró la noche que Él murió, que nosotros se nos predicara y fuéramos santificados en ella. Es todo el consejo de Dios. Es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Si puede nuestra hermana, por favor, poner el Salmo 119. Y hermanos, este Timoteo, ¿verdad? Era joven. Pero a pesar que era joven, Pablo le confió pastorear esa ciudad de Éfeso. Las iglesias que estaban ahí, supervisarlas y poner pastores en las iglesias. Por ejemplo, Pablo le dijo el versículo que predicaba nuestro hermano el viernes: ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, nadie te tenga en poco por ser joven. ¿Por qué? Porque aunque él era joven, hermanos, era más sabio que muchos de los viejos que habían en esa ciudad. Él iba a establecer pastores. Él tenía que ver lo que le dice Pablo. Mira que sean, en 1 Timoteo 3, maridos de una sola mujer, que no sean dados al vino, que no sean deseosos de ganancias deshonestas, que sean hospitalarios. Mira a estos hombres que sepan la doctrina, que la puedan enseñar, establécelos como pastores. Él, el joven. ¿Por qué? Porque aquí dice este salmo. Esta es una alabanza a Dios por su palabra. Es como que nosotros cantáramos una alabanza dando gracias a Dios por su palabra. Y dice aquí, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sea mi meditación. Hermanos, aquí encontramos a alguien
que escribió esta alabanza a Dios porque él disfruta la palabra. Él se goza en la palabra. Y acá dice que piensa en ella todo el tiempo. Es como cuando un joven por primera vez, ¿verdad?, se enamora de quien va a ser su esposa. Todo el día anda pensando en ella, ¿verdad? Cuando uno se enamora o algo le ha fascinado, todo el tiempo la mente va allá. Si usted ama el pecado, todo el tiempo va a andar pensando en eso. Pero si usted ama la palabra, todo el tiempo va a pensar en ella. Constantemente va a venir a su mente. En cualquier situación el Espíritu Santo la va a traer a su mente. Y aquí dice, todo el día yo me deleito en ella. Yo la amo. El siguiente versículo. Me ha hecho más sabio que mis enemigos. Con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Tu palabra siempre está conmigo. Y me ha hecho más sabio que los malos de este mundo. La palabra de Dios hizo a Timoteo más sabio que esos calumniadores, ingratos, crueles, impíos, amadores de sí mismos, que dijo Pablo en este pasaje. Dice el siguiente. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Eso pasó en Timoteo. El siguiente dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y por la palabra de Dios puede haber la oportunidad de que un joven sea más sabio y tome mejores decisiones que hombres viejos con experiencia, porque solo tienen experiencia en el mal y en el pecado. En cambio, los jóvenes, porque la palabra va a ser útil para enseñarles, redarguirlos y corregirlos en justicia. La Biblia dice en Hebreos 5 que lo que da crecimiento y madurez espiritual es ¿qué? La palabra de Dios, predicada, enseñada. Por eso, hermanos, a mí no me gusta cuando alguien, no ha pasado aquí, ¿verdad, hermanos? Pero alguien lee un versículo bíblico, lo deja a un lado y se pone a hablar de cualquier otra cosa que él quiera hablar. Ese no es el propósito de la predicación. La predicación, el Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra, para enseñarla, para escudriñarla. Como dijo Charles Spurgeon, mis palabras son como bolitas de papel comparadas con el rifle espiritual de la palabra, ¿verdad? O sea, mis palabras son como cuando éramos niños y agarrábamos bolitas de papel con pajillas o popotes, ¿verdad? Para los hermanos hoy de México y se la escupía, como que yo le quiero tirar a Steve. Esas son mis palabras, dijo Spurgeon. Pero la palabra de Dios es un rifle que traspasa, pero es un rifle que da vida, hermanos. Que renueva y da vida. El siguiente, hay uno, ahí está, de todo mal camino contuve mis pies por guardar tu palabra. Este hombre, hermanos, que escribió este salmo, la palabra lo guardó de todo mal camino. Y de igual lo hizo en Timoteo. Y hay un testimonio que quisiera contar hoy, de manera de ilustración, que venía a mi mente cuando escuché la biografía del hermano Charles Spurgeon. Y me gusta tanto, hermanos. Y quiero que ustedes la escuchen hoy. Él cuando era pequeño, dice la historia de él, de que le enseñaban la Biblia, le compraron una Biblia y lo ponían a leer la Biblia desde que él era pequeño. Y él, recuerde también lo que predicaba el hermano, no había tanta distracción en ese tiempo, pero él desarrolló un hábito y un hambre por leer. Y leía la Biblia todos los días y cuando él ya creció más, su papá le compraba libros de algunos de los hombres más usados por Dios de aquellos tiempos, en los 1800, los que vivieron en los 1700, y él leía libros de pastores, de hombres, hermanos, que explicaban pasajes de la Biblia, pero él no había nacido de nuevo aún. Pero dice, hermanos, la historia, cuando él cuenta su conversión, que quedó escrita, ¿verdad?, de que hubo un día que nevó mucho en Inglaterra, y él caminaba bastante para llegar a su iglesia, donde él se congregaba con hermanos, donde le gustaba la enseñanza bíblica, pero él no pudo ir ese día. Entonces estaba ahí, yo quiero ir a la iglesia, pero no puedo ir porque la nieve llegaba, ¿verdad?, pasada las rodillas y no voy a poder alcanzar a llegar. Y la mamá le dice, si tanto quieres congregarte, ¿por qué no vas a la iglesia, pequeña iglesia metodista que está ahí cerca? Y los metodistas, hermanos, pues tienen algunas cosas un poco extrañas, como bautizar niños, pero predican la salvación por gracia. Entonces dice él, voy a ir para no estar aquí en la casa. Quiero adorar a Dios como otros creyentes. Y va. Dice el hermano Spurgeon de que cuando él llega a esa iglesia pequeña, poquitos hermanos había por causa de la nieve. Y el pastor no estaba, porque el pastor vivía muy lejos y no pudo llegar por la nieve. Entonces uno de los diáconos comienza a predicar.
Y como había poca gente, ¡pum!, le echa la mirada al Salvador Spurgeon. Y como no lo conocían, le comienza a predicar del arrepentimiento, del pecado. Y dice él que mientras este hombre predicaba, dice él que su corazón latía y él comenzaba a sentir cada vez más cuánto él necesitaba venir a los pies de Jesús. Cuando termina la predicación ese día, dice él que él se convierte y entrega su corazón a Cristo y él experimenta la salvación. Y él dice esto: desde los 18 años soy pastor, dice él, cuando él relata su conversión. Pero fue desde ese día que Dios me salvó, que todo lo que mis padres me enseñaron, todo lo que yo leí comenzó a dar todavía más fruto. Y todo lo que ellos sembraron en mí no fue en vano, porque conocí a Cristo. Y cuando conocí a Cristo, toda la palabra que fue sembrada en mí comenzó a dar fruto para bendecirlo a Él y para todos los que comenzaron a ser salvos por su ministerio. Hermanos, si le enseñamos la palabra de Dios a nuestros niños, un día ellos van a tener un encuentro con Cristo Jesús. Todas las enseñanzas vendrán a su mente. Todo lo que ellos leyeron, yo aún puedo recordar, a pesar que no éramos creyentes, pero la primera Biblia con dibujitos que tuve. La palabra de Dios no regresa vacía. Timoteo recordaba desde su niñez cuando le enseñaba a su mamá la palabra, hermanos. Ahora, a pesar de que este joven Timoteo no tenía a su papá en Cristo, y quisiera leer un comentario que leí en la Biblia de Estudio MacArthur que dice así: es probable, dice él, que la expresión en el griego sugiere que su padre había fallecido. Sea, hermanos, sea el papá de Timoteo, lo más seguro es que había fallecido y siendo un incrédulo, porque las palabras no nos dicen que era creyente y nunca le enseñó la palabra. Pero, hermanos, fue la enseñanza de la mamá y luego Dios usó a Pablo como una figura masculina en su vida. Y vemos, hermanos, el gran impacto que la palabra de Dios tuvo en él. Pero ¿sabe algo, hermanos? Esto comenzó desde que él era un bebé. Porque el nombre Timoteo, hermanos, viene de... Siempre que ustedes vean teo, si es una raíz griega, es Dios. Ateo, sin Dios. Teología, teo Dios, palabra, el estudio de la palabra de Dios. Timoteo significa uno que honra, uno que alaba a Dios. Entonces su mamá, desde que él nació, ella le puso este nombre: este va a honrar a Dios. Aquí está hermana Elizabeth, ¿cómo les ha puesto a sus hijos? Eliel, Israel, Emmanuel, Dios con nosotros, Josué, Jehová de salvación. Les puso estos nombres. Vaya, yo a mi hijo Robert Timoteo, porque mi anhelo para él es que él honre a Dios. Esta iglesia se llama Iglesia Comunidad de Gracia, porque yo le decía a Stephanie que Dios levante aquí un pueblo salvo por gracia, sostenido por gracia, que adore a Dios por su gracia. Amén. Mi niña se llama Ariana Grace, porque decíamos con Stephanie, le vamos a poner el nombre de la iglesia para que la gracia de Dios sea sobre él. Esta mamá quería, como toda mamá aquí, lo mejor para sus hijos. Y lo nombra, Robert Timoteo iba a decir yo, Timoteo lo llama. Y le enseña la palabra que no regresa vacía. Como dice el Salmo 119, 9 al 11, escúchelo: ¿con qué puede el joven guardar puro su camino? ¿Con qué? Guardando tu palabra. Y dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahí hay alguien que no confía en sus fuerzas. Yo me recuerdo cuando yo me tenía que haber bautizado 24 de diciembre del 2009. Y me recuerdo que ya estaba el día, ya me había puesto en la lista. Y como usted sabe cómo es Satanás, ¿verdad? No vas a durar. Nada vas a durar en la iglesia. ¿Para qué te vas a bautizar? Y llegó el día y no llegué. No me bauticé. No lo hice. Después, hermanos, a los días yo llegué, hermanos, sintiéndome mal por lo que había hecho. Y me recuerdo que oré, hermanos, y clamé a Dios y tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Y fue una llenura, hermanos, o sea, un gozo tan grande de que llegó otra vez bautismos, un 4 de abril del 2010. Y me bauticé. ¿Por qué? Porque yo ya había comprendido, hermanos, que esto no iba a ser en mis fuerzas, sino con las fuerzas que Dios da. Porque si yo no creo en Él, es imposible agradarlo. Yo no puedo estar aquí todo el tiempo así. No, el Señor quiere que vivamos en victoria y con fe.
y venciendo el mal, no dejando que el diablo nos tenga así todo el tiempo. Dice aquí, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y dice ahí, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y eso fue lo que hizo Timoteo. Y eso es lo que cada joven debe hacer. Y mamás, papás que están aquí, y algo tan importante también es, usted está aquí quizás. Yo no lo hice. Yo no le enseñé a mi niño o mi niña que está aquí. No sabía. Nunca me lo inculcaron, nunca me lo dijeron. Hermanos, ciertamente cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es también. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, yo estaba pensando cuando meditaba en esto en Daniel. Cuando yo tenía la edad de Daniel no sabía nada de la Biblia. Solo que Jesús había muerto por mí, que es lo más importante, ¿verdad? Para salvación. Pero de ahí no sabía nada de la Biblia, hermanos. Aún viejos, hermanos, de 18 o 19 años, Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Abraham ya viejo, un hombre, un evangelista en Argentina, usado en campañas. Me recuerdo cuando leí su libro, de 38 años vino a Cristo. Carlos Anacondia se llama el Señor, ¿verdad? De 38 años. Nunca es tarde, pero especial si usted lo ha hecho con sus niños, tenga fe. No va a regresar vacía, va a cumplir el propósito de Dios. Ore por ellos. Y como conclusión, quisiera poner en las pantallas el testimonio que Pablo da de Timoteo. Esto es lo que la palabra de Dios hizo en él. Esto era como Pablo se expresaba de él. Y yo quisiera, hermanos, poder yo expresarme de los jóvenes así el día de mañana. Yo quiero poder expresarme así de mis hijos el día de mañana. Y con eso en mente leemos esto. Por esta razón, dice Pablo, y recuerden, esta era una iglesia mala, hermanos, la de los Corintios. Era una iglesia pleitista, hasta decir no más. Eran recarnales esos hombres. No era como que Pablo nos mandara a Timoteo aquí, qué bonito lo vamos a tratar. Eso era malo, hermanos. Por esta razón, dice, les he enviado a Timoteo, para que dejaran de pecar, ¿verdad? Para que dejaran de pelearse, para que de verdad se convirtieran. Dice Pablo, todos esos que andan creando pleito, es manifiesto que no son de Dios, dijo él. Y Pablo manda ahí a este Timoteo, era algo bien difícil, y le dice, es mi hijo amado, fiel en el Señor. Él le recordará mis caminos. Los caminos de Cristo, porque él les dice en el contexto, imítenme a mí. Imiten a Cristo, ¿verdad? Timoteo les va a recordar mi enseñanza. Él les va a recordar la enseñanza de Cristo. Tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. ¿Qué dice él? Él confiaba en Timoteo de tal manera que como que Timoteo estuviera ahí, era como que Pablo estuviera ahí. Él confiaba tanto en él. Él sabía lo que él había enseñado. Él tenía tanta confianza en él. Y el siguiente, el de Filipenses, es aún más conmovedor, porque dice aquí, espero en el Señor, dice Pablo, que estaba preso aquí. Esta fue la primera vez que estuvo preso, la que estamos leyendo es la segunda vez. Esta vez sí logró salir de la cárcel, pero dice Pablo esto, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo sea alentado, porque él estaba triste en la cárcel, ¿verdad? Yo voy a ser alentado al saber de la condición de ustedes. Él quería que la iglesia estuviera bien, bendecida. Envía a Timoteo. Y dice el siguiente versículo, pues a nadie más tengo, ni Lucas, ni Silas, nadie más tengo del mismo sentir. Y que esté sinceramente interesado por el bienestar de ustedes. El siguiente versículo, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo, dijo. En el contexto de Filipenses, Pablo dice, habían algunos que predicaban por malos deseos, ¿verdad? Por vanidades, contenciones, todo esto. Y Pablo dice, yo les envío a él. No hay otro como él. No hay otro. Y sigue diciendo el pasaje bíblico, ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Hermanos, tal era el impacto que la palabra de Dios desde la niñez hizo en Timoteo, que Pablo llega a decir, yo no he conocido otro igual. No hay otro igual en sinceridad, no hay otro igual en pureza, no hay otro igual en doctrina.
Porque, hermanos, fue la palabra de Dios lo que, a pesar de que en su familia, ¿verdad? No era la familia ideal, pero fue la palabra de Dios lo que hizo que él fuera el joven que él fue. Y lo mismo puede hacer la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie. Yo oro, hermanos, el poder, como le digo, decir esto de los jóvenes, decir esto, hermanos, de mis hijos del día de mañana, hermanos, de que ellos tengan tal fe en Jesús y tal confianza, ¿verdad? Los hermanos que a veces les doy el privilegio de predicar, yo no quiero estar ahí atrás todo amedrentado, ¿verdad? Va a decir algo que no es correcto. No, tener la confianza, ¿verdad? De que cada quien va a predicar las Escrituras, deseando lo mejor para el pueblo de Dios. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por el privilegio de escuchar su palabra esta